quiero mandar un mensaje de agradecimiento al Fons Català de Cooperación, que va más de 3 años en colaboración con nosotros en solidaridad con los migrantes y refugiados en la isla griega de Lesbos. Aquí estamos operando un centro legal donde damos apoyo legal y representación a solicitantes de asilo que están atrapados en las islas griegas desde 2016 con el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Ahí estamos intentando combatir las políticas antimigratorias de Europa y en los últimos meses con la pandemia estamos enfrentando aún más violaciones sistemáticas contra los migrantes. Por ejemplo, cuando la gente estaba restringido en sus movimientos, el gobierno utilizó la pandemia para justificar la expansión de detención de migrantes para implementar políticas no solo de detención, pero para prevenir a la gente llegar a Grecia desde Turquía. Estamos documentando e intentando monitorear los retornos en caliente que están en contra de derecho internacional. Estamos intentando documentar y hacer incidencia política a nivel europeo para proteger la población más vulnerable que hasta ahora está atrapado en campos de refugiados. Y es muy importante que podamos seguir ese trabajo en un momento global donde los derechos de los migrantes están aún más en peligro de ser vulnerados. Y por eso quiero agradecer otra vez al Fons Català por continuar en apoyar nuestro trabajo, a continuar a estar en solidaridad con los migrantes en un momento donde hay muchos frentes en que tenemos que estar trabajando y colaborando.